Seguimos adelante en esta mañana de 18 de agosto, 10 y 11 minutos. Saludamos a Raúl Fernández. Raúl, buenos días. Hola, buenos días a todos los oyentes y a Isidro y los compañeros que están por ahí detrás haciendo esto posible. Bueno, de antemano, muchísimas gracias por estar ahí. Sabemos que estás ahora mismo también incluso con un paciente, por eso es que estás también con el teléfono y te lo agradecemos porque habíamos quedado incluso a hablar de un tema que el otro día te propuse y que, pues bueno, has accedido a hablar sobre él porque hay mucha gente que quizás a lo mejor no cae en ese tipo de cuestiones, de esas dolencias, sobre todo que se tienen en el entorno facial, en la cara, y que resulta, algunas son ya lógicamente diagnosticadas con tratamiento desde el punto de vista médico, como digo, pero hay otras que incluso, pues bueno, las sufres, tomas mucha medicación, muchos calmantes, dolores, etcétera, y hay veces que incluso, como bien dice Raúl Fernández, hay otras formas de poder ayudarte a través de todas esas esencias de la medicina ancestral que Raúl siempre defiende en este apartado, ¿no es así? Así es. Fíjate que tú decías algo muy significativo, muy interesante. Normalmente cuando llega una persona a la consulta de un terapeuta, lo más frecuente es que ya venga con su diagnóstico realizado, lo cual nos facilita muchísimo la tarea, porque, claro, también en esto, como yo siempre hablo, y sobre todo en este caso de medicina tradicional china, de la parte acupuntura, fíjate que nosotros diagnosticamos de esa forma, vamos a decir, un poco rara: viento, frío, calor, humedad, sequedad, deficiencia, exceso, yin, yang, y bueno, es un poco como extraño hacer una diagnosis de ese tipo cuando nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a hablar de neuralgia facial, del nervio trigémino, del nervio glosofaríngeo, del nervio hipogloso. O sea, estamos dando como referencias físicas de algo palpable, Ujú. mientras que en la medicina china se habla de energías. eh, entonces desconcierta un poco. Entonces, pero tenemos esa facilidad de que antes de llegar el paciente a nosotros, suele venir ya con un diagnóstico. Cuando no viene con un diagnóstico, bueno, podemos y hacemos de hecho ese tipo de diagnóstico de medicina tradicional china, que es importantísimo y veremos por qué. Y también, bueno, cómo no, hacemos un diagnóstico por palpación, por interrogatorio, o sea, le estamos preguntando a la persona dónde está localizado el dolor, cómo se inició, desde cuándo. Bueno, vamos haciendo todo un cuestionario de preguntas que nos va a desvelar muchísimo, que Ujú. también lo hacemos si la persona viene con el diagnóstico, porque a mí me ha pasado, y yo siempre digo que nadie se ofenda, que nadie se enfade. Por ejemplo, venir alguien con una neuralgia facial Sí. de 2, 3 años de sufrirla terriblemente, inclusive ponérsele eh, más un lado de la cara más rojo, Sí. más inflamado, Ujú. y bueno, un sufrimiento tremendo, porque suele tener una sintomatología de punzadas, de hormigueo, Sí. de como si le estuvieran mordiendo la cara. Bueno, son una sintomatología terrible, eh, que gracias a Dios no he sufrido, pero la he visto. Esto sí, me acuerdo una vez que sufrí un dolor de muela por la muela del juicio, y ahí yo podría asemejar, comparar ese dolor que fue una tortura espantosa con, por ejemplo, una neuralgia de trigémino. Pero fíjate que acabo de mencionar
voy a volver a mencionar, creo que me equivoqué en uno, 3 nervios que nos pueden, por eso lo titulé neuralgias, en plural, faciales, Sí. porque pueden estar implicados uno o varios de estos nervios. Por ejemplo, el nervio glosofaríngeo, el nervio vago y el nervio trigémino. Estos son los más frecuentes que nos dan una neuralgia facial, que comúnmente lo más frecuente es que sea unilateral, o sea, o del lado izquierdo o del lado derecho. Aquí luego digo que esto es básico porque primero tenemos que distinguir, sabes que la mayoría de las veces, por ejemplo, vas al médico de cabecera, mira que me duele la zona de la facial, del pómulo, de la zona, por ejemplo, al lateral de la nariz, por la parte de un poquito por arriba de la boca, y lo primero que hace el médico de cabecera es mandarte a un odontólogo. No vaya a ser que haya una caries con infección y que esa infección esté provocando ese dolor facial. Cuando el dentista descarta ya totalmente un proceso infeccioso, entonces, bueno, pues ya vamos a realizar otro tipo de pruebas para ver cuál es el nervio que está produciendo esta situación. Yo, por lo que tengo entendido, uno de los nervios que más frecuente da esta patología es el trigémino, que, como te decía antes, es un dolor terrible. Y mi experiencia, yo por ejemplo he tratado personas que no podían viajar en avión, que no podían, por ejemplo, subir al Teide, porque cuando hacían un cambio de altura, el dolor era infernal. Entonces, bueno, llegar a tener que acostarse, guardar reposo, porque se torna insoportable. En estos casos, bueno, cuando ya no hay resultado con la medicación que se ha mandado, en el caso de las terapias alternativas, vamos a trabajar, lo primero distinguiendo esa diferencia, cuál de los nervios es. Sí. Fíjate que esto es muy importante porque tenemos 10 nervios que surgen, le llaman pares craneales, porque surgen, yo te voy a decir, de la zona del cuello, de la nuca, unas de la primera, segunda cervicales, otros por agujeros que están en la base del cráneo, pero lo importante en esto es verificar si a nivel, por ejemplo, de primera, segunda cervicales, podríamos tener algún tipo de desplazamiento. El otro día me viene a la consulta un muchacho que tenía un desplazamiento de la vértebra atlas, sabes que es la primer vértebra cervical, sí. y bueno, tenía vértigos, mareos, dolor hemicraneal, o sea, en un lado de la cabeza. Pues eso es terrible, porque es que te coge toda esa parte y es que es insoportable, es desagradable. Exacto. No solo ya que al levantarte o al acostarte te coja el mareo, y entonces te pones muy mal, porque te invalida, no estás bien como para hacer algo, te da miedo conducir o subir unas escaleras o algo, bueno, pero también ese dolor insoportable que se te puede irradiar a la cara, porque fíjate que el nervio trigémino tiene una característica, surge
yo voy a decir a la superficie, a la zona subcutánea, delante de la oreja, justo por delante de la oreja surge el trigémino. Se llama trigémino porque tiene 3 ramas, una que va hacia la zona del ojo y la frente, otra hacia la zona media de la cara, nariz y la fosa nasal, la mandíbula superior, y la tercera rama a la mandíbula inferior. Por eso se puede confundir una neuralgia trigeminal o de trigémino porque pueda doler la zona de la mandíbula superior o inferior y decir, pues aquí tiene que haber un problema dental y tenemos que recurrir al... Claro, estamos hablando de una zona del cuerpo humano donde pues hay cosas tan importantes como puede ser el aparato fonador, está la dentadura, está la lengua, está bueno la respiración, estamos hablando, y el cerebro, por supuesto, la visión, todo lo demás, ¿no? Es decir que si es de las zonas que donde está el cableado, vamos a decirlo de una forma para que la gente lo pueda, digamos que entender de una forma un poco brusca, ¿no? Pero es cierto, ¿no? La parte esa facial contiene una cantidad de nervios tremendo, ¿no? Tremendo, está muy, pero muy ramificada. Fíjate que acabas de mencionar la zona de fonación. Este nervio glosofaríngeo, glosolengua, faríngeo, la faringe, laringe, bueno, la zona superior de la tráquea, del esófago. Bueno, ese es vamos a decir, un segundo nervio que nos puede dar una sintomatología, digamos que ya en esa zona de la garganta, aunque también en la zona del paladar nos puede estar produciendo un dolor. Y el nervio vago, que yo siempre digo, de vago no tiene nada porque trabaja muchísimo, porque este nervio no solo tiene unas ramificaciones hacia la faz, hacia la cara, sino que también baja al corazón, a los pulmones, al estómago. Bueno, tiene un recorrido muy, muy importante y también nos puede dar sintomatología facial. Por lo tanto, distinguir cuál es el nervio afectado es muy importante. Y fíjate que, para no extenderme demasiado por tu tiempo y por el mío, fíjate que, bueno, el otro día ya esbocé que una de las terapias que nos da al paciente y al terapeuta muchas alegrías, yo lo he visto así, es la acupuntura, porque lo primero, la Organización Mundial de la Salud la reconoce como antiinflamatoria y desinflamatoria, o sea, ya vienes con la inflamación, vienes con el dolor, con la neuralgia ahí terrible, y buscamos puntos precisos. Hay 3 tipos de acupuntura que podemos realizar. Uno, la acupuntura corporal. Fíjate que va a llamar la atención. Podemos poner agujas en los tobillos, en los pies, y dices, ¿y qué tiene que ver con la cara? Es que hay canales, te voy a hacer una descripción así muy rapidita. El canal de estómago empieza debajo del ojo, donde podemos poner el dedo debajo del ojo y vemos como el huesito termina, y podemos hundir en la cavidad orbitaria. Ahí está el punto 1 de estómago. Poquito más abajo el punto 2 de estómago. A la altura de la comisura labial, a un lado y a otro, el punto 3 de estómago, y así podemos seguir. Ese canal de estómago está por toda la cara hasta la frente, y luego baja hasta el pie. Y entonces, claro, tú imagínate que viene una persona que le duele la cara de una manera desmesurada, y
y este tipo me va a poner agujas en esa zona, pero vamos, ni que te lo imagines. Entonces, no, cuando hay una situación así, no voy a poner agujas en la zona dolorida, la voy a poner a distancia. Y entonces voy a usar puntos, te voy a poner ejemplos, 36 de estómago, 44 de estómago, o sea, voy a usar puntos que van a hacer que la energía que produce el dolor que está en la cara se disperse todo ese recorrido, produciendo un proceso desinflamatorio. Tenemos más canales ahí, por ejemplo, el canal de vesícula biliar y otros que también van por la cara y por el oído y me pueden ayudar muchísimo a producir una primer descongestión y analgesia de este problema. Luego tengo otra herramienta maravillosa que es la craneopuntura. Fíjate que uno de los especialistas en esta materia, para mí, yo digo casi un genio, o a lo mejor sí un genio, Yamamoto, él creó un sistema de craneopuntura que identificó una línea con los 10 pares craneales, o sea, los 10 nervios bilaterales que rigen todo el cráneo, y no nos olvidemos que en nuestro cráneo es desde la nuca, el occipital, hasta el frente, hasta la mandíbula inferior, o sea, todo eso es en nuestro cráneo. Bueno, pero imagínate, en la parte donde tenemos el cabello, tenemos ahí esos 10 puntos y podemos encontrar el punto del glosofaríngeo, del nervio vago, del nervio trigémino, y solo tocar esos puntos, o uno de ellos, y yo sé que el nervio vago es el que me está produciendo esto, o el trigémino, punzo sobre eso y automáticamente ese nervio comienza a desinflamarse. Bueno, pues eso es una respuesta sobre todo a muchas personas que lamentablemente de forma inexplicable durante su vida, se lo digo a la señora esa que me comentó, de una dolencia que no sabían de dónde le venía, de buenas a primeras, en una época del año, que no era concreta, era un año le tocaba un mes, otra época, otra estación, sí que no tenía nada que ver con las estaciones ni nada. Y de buenas a primeras se le inflamaba de una manera, claro. Y tú decías, pero bueno, y se le enrojecía, como decías tú, y bueno, que sí corticoides, que sí, al final, pues claro, ese resultado que ella también me dijo que lo encontró con la acupuntura y que lo descubrió en un viaje, ¿qué te parece? Un viaje que hizo a Asia. Bueno, la cuna de, claro. de estas técnicas. Fíjate que eso es muy significativo. En diferentes épocas del año me da este dolor. Y te dije, en medicina china diagnosticamos viento frío, humedad, sequedad, sí. Y la climatología está asociada a las estaciones del año. Sí. Primavera, verano, otoño, sí. Y fíjate, canícula. Este tiempo que acabamos de terminar, que es entre el verano tórrido, la salida de la primavera o la entrada al otoño, esa quinta estación que se dice. Bueno, fíjate que en la medicina china también se cataloga que todas las enfermedades surgen del sistema de las 3 cavidades, dicen los orientales: la cavidad inferior urogenital, la cavidad media digestiva y la cavidad superior cardiorrespiratoria, porque tenemos también 2 diafragmas que dividen esas 3 cavidades. Entonces, dicen, de estas 3 cavidades surgen las patologías. Y muchísimas de las patologías están producidas, y esto tiene una explicación muy sencilla, que si te parece,
próxima... y no hay otra sugerencia, en el apartado del martes próximo te lo voy a relatar con más detalle. Hay, el corazón es el órgano de la circulación, ¿no? De la circulación sanguínea, vasos y venas y arterias, pero tenemos el hígado, y explicaré por qué también influye en la circulación sanguínea. Tenemos el riñón, que también influye en la circulación sanguínea, y tenemos el pulmón. 4 órganos que están directamente, corazón, hígado, pulmones y riñón. 4 órganos que están directamente, bueno, y podemos implicar otro más, el bazo. Muy bien. ¿Por qué están implicados? Te lo digo en el apartado que viene. No se vaya muy lejos, que todavía queda más la semana que viene. Como dice, continuará. Cuando te vuelan los episodios, aquellos que al final venía, continuará. Vaya, y te quedabas con las ganas. Pues bueno. Raúl, muchísimas gracias. Recuerden, hay que citar, por supuesto, estamos hablando de ese, pues también esas alternativas a la salud que nos ofrece Raúl Fernández en la Cruzanta, en la calle Puldón. Número 1, segundo piso, puerta 13, en el edificio El Cedro. Ahí tienen el cartel por debajo del racimo de uvas, y mi número de teléfono, el 607 15 62 46, mi Facebook, Terapias Raúl Fernández. Un abrazo, amigo. Un abrazo muy grande para todos. Muy bien, un alto y volvemos.